Continuando con la revisión de este UT161E, vamos a pasar a la prueba de continuidad. La verdad que este multímetro, este UT161E, la prueba de continuidad, a mi entender, la hace bastante bien. Aquí están las puntas ya conectadas al UT161E y vamos a hacer la prueba. Como veis es bastante rápido y si mide continuidad por tiempo superior a 1 segundo, se enciende esta luz en color verde y nos muestra el valor de continuidad en pantalla. Fijaros que si toco de manera muy rápida solo escuchamos el pito, pero si mantengo las puntas conectadas se nos enciende la luz verde y nos muestra el valor de resistencia. Esta misma prueba, simplemente a modo de referencia, vamos a hacerla en este UT181A, que como sabéis es un equipo de gama bastante más alta, pero bueno. Puntas de prueba conectadas al UT181 y vamos a hacer la misma prueba. En este UT181 el volumen del bip es un poquito más bajo, pero diría que es un poco más rápido que el UT161E. Por cierto, antes de continuar, en algún comentario del vídeo anterior leí que un compañero estaba preguntando si cuando activamos la retroiluminación del display de este UT161, al cambiar entre unas medidas y otras perdemos la retroiluminación, se apaga la pantalla, como pasa en la mayoría de multímetros, o la mantiene. Y en este caso este UT161 la mantiene. Fijaros que manteniendo pulsado el botón Hold se activa la retroiluminación, ahí estaría activa, y con la retroiluminación activa puedo cambiar entre rangos sin ningún problema. Y como veis la retroiluminación sigue encendida. Para apagarla volvemos a mantener pulsado y se apaga. Vamos a continuar con la medida de resistencia. Tengo preparadas algunas resistencias de distintos valores. Empezamos con la primera medida en el UT181A. Ahí tenemos la medida en torno a 10 ohmios, vamos a holdearla y vamos a hacer esta misma medida en el UT161. Y la misma resistencia en el UT161E, vamos a holdear la medida. Y como veis la diferencia es muy pequeña. El UT161 mide 10.02 ohmios y el UT181A 9.97 ohmios. Ahí tenemos conectada la siguiente resistencia al UT181, vamos a quitar el holdeo. Y nos muestra una medida de 100.13 ohmios. Volvemos a holdear y esta misma resistencia la probamos en el 161. Aquí está conectada al 161 y lo mismo, quitamos el holdeo y nos muestra una medida exactamente igual que el UT181, 100.13 ohmios. Recordaros que esto es un multímetro que está en torno a los 100 euros y este equipo de aquí está en torno a los 300-350 euros. Siguiente resistencia conectada al UT181, en este caso debe ser de un valor un poco mayor. Así que quitamos el holdeo para que la mida y volvemos a holdear. Y efectivamente el 181 nos confirma que es una resistencia de en torno a 1K. Vamos a medir esta misma en el 161, al igual que en todas las anteriores. Aquí está conectado al 161, quitamos el holdeo. Y al igual que en la anterior, la medida vuelve a ser exactamente idéntica en ambos equipos. Seguimos subiendo valor de resistencia. Vamos a ver la medida en el 181 y es una resistencia de en torno a 5K. Y el 161, ahí la tenemos conectada, quitamos el holdeo y ahí lo tenéis, en el 181 tenemos 5.082 y en este pequeñín tenemos 5.080, muy bien. Y para terminar con la medida de resistencia vamos a medir una resistencia de un valor bastante elevado, en este caso es de 100 kiloohmios, o debería ser en torno a 100 kiloohmios, y como veis 100.37K. Y esta misma resistencia en el pequeñín, vamos a conectarla. Ahí está la resistencia conectada y como veis la medida difiere apenas 30 ohmios. Medidas de resistencia hechas, vamos a medir ahora algún que otro diodo. Para ello situamos ambos equipos en escala de diodos. Vamos con el primer diodo en el 181. Conectamos y como veis un diodo de 0.7 voltios. Y fijaros en este 181 como en la barra analógica se mueve bastante rápido, que por cierto representa la escala desde 0 a 3 voltios. En este caso como es 0.7 debería quedarse un poco por encima del 0.5. Fijaros que prácticamente conforme toco la barra analógica se sitúa perfectamente en el 0.7, aunque la medida sea bastante más lenta que esta. Y este mismo diodo en nuestro pequeñín, en nuestro 161, nos da una medida de 0.7, al igual que el hermano mayor. Me gusta bastante que cuando toma la lectura del diodo se enciende la luz verde y emite un pequeño pitido. Fijaros. Vamos a pasar ahora a un diodo común, un 4007, que debería tener una tensión un poco más baja. Lo medimos primero en el hermano mayor
y nos da una tensión de 0.58. Vamos a holdearla y el mismo diodo en el 161 nos da una medida de 0.578. Vamos a comprobar también este diodo RGB a ver si somos capaces de encender las luces de los distintos colores y que nos muestre la medida. Empezamos en el 181, ahí tenéis el color rojo, cómo se ilumina y nos da una medida de 1.74 voltios. El color verde 2.24 voltios y el color azul también se ilumina y nos da una medida en torno a 2.5 voltios. La misma medida en el 161. Empezamos con el rojo, que sí que nos da la lectura, 1.73 voltios y se nos enciende la luz verde. Vamos a ver el color verde, que también se ilumina sin problema y una medida de 2.22 voltios. Y por último el color azul, que sí que es capaz de iluminarlo, pero no nos muestra la medida. Debe medir diodos con un máximo de 2,3-2,4 voltios. Último, para terminar con esta review del UT161E, que ya os digo que, como habéis visto a lo largo de estos dos vídeos, es un multímetro que me ha gustado bastante. Vamos a hacer una pequeña demostración de cómo mide la tensión AC más DC. Recordad que en esta medida no solo nos muestra la componente alterna de la señal, sino también el offset de continua, es decir, si está montada sobre algún nivel de continua la señal de alterna. Estoy utilizando el generador de funciones para generar una señal de amplitud 2 voltios RMS con una frecuencia de 200 Hz y vamos a aplicarle un nivel de offset de continua de 1 voltio negativo. Así que vamos a dar salida al generador. En ambos equipos midiendo tensión continua y como veis el UT181 muestra menos 0.998 y el pequeñín lo mismo, menos 0.998, que es el offset que tenemos aplicado. Si medimos la tensión alterna, debe medir los 2 voltios RMS y como veis la medida de ambos equipos difiere apenas 2 milivoltios RMS. Vamos a sacar la medida AC más DC en ambos multímetros. Por cierto, reseñar lo bien que se ve la pantalla de este UT161E. No sé a cámara cómo la estaréis viendo, pero tiene una claridad impresionante. Vamos a sacar las medidas AC más DC en ambos equipos. Para ello en el 181 nos situamos sobre continua y en este menú podemos seleccionar AC más DC. Y ahí tenemos la tensión alterna, la tensión continua y la sumatoria de AC más DC. Y en este pequeñín lo mismo, nos situamos sobre la tensión continua y sobre esta, como veis, AC más DC el botón naranja, así que lo pulsamos. Y ahí tenemos la medida AC más DC. Él automáticamente va switcheando entre medida de alterna, continua, alterna, continua. Y si os fijáis, pues la medida de ambos equipos es prácticamente igual. Este UT161 está midiendo de continua 0.998, mientras que su hermano mayor está midiendo prácticamente lo mismo, 0.998. Y de alterna, el UT181 mide 2.000 y su hermano pequeño 0.996. Así que difieren en torno a 4 milivoltios RMS. Y nada más, esto ha sido la review de este UT161. Como os dije en un anterior vídeo, el equipo me ha gustado bastante, me parece que es muy preciso, la batería me está durando mucho, tiene muy buena ergonomía, es pequeño, no sé. El multímetro me ha gustado mucho. Y nada más, si te han gustado este tipo de vídeos y te gustaría seguir viendo este contenido, no dudes en suscribirte y compartirlo, que me ayuda un montón. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!